estás desnudo. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con este mensaje. Promediando la semana más o menos, el Señor puso en mi corazón para compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos. ¿Cómo estaban ambos? Desnudos. Desnudos. Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Ambos estaban desnudos, y dice el texto que no se avergonzaban. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, versículo 10. ¿Qué dice? Vamos a buscar ahí nomás. Génesis 3, 10 dice: y él, el hombre, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, ¿cómo estaba? Desnudo. Y me escondí. Cúbrete, estás desnudo. Quiero que podamos entender lo que significa la desnudez espiritual. La vida del ser humano hay que definirla en un antes y un después del pecado. En un antes y un después del pecado. ¿Por qué? Porque la vida del hombre antes del pecado era de una manera. Después del pecado empezó otra historia, otro aspecto. Empezó a acontecer lo que Dios justamente no tenía en mente, aunque sabía que iba a pasar. ¿Sí? Antes del pecado, la condición del hombre era de absoluta santidad, absoluta pureza, absoluta inocencia. El hombre no tenía idea de qué se trataba el pecado. De hecho, la palabra pecado no era conocida para el hombre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Luego de que el pecado entra en el ser humano, empiezan todos los problemas que conocemos hasta el día de hoy. Definitivamente el pecado arruinó toda la santidad que el hombre tenía, toda la inocencia que el hombre tenía, toda la pureza que el hombre tenía desde el momento en que fue creado. ¿Sí? Hoy solamente podemos recuperar esa condición por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo podemos recuperar ese estado de santidad y de pureza absoluta. ¿Sí? Vamos a ver 3 reacciones que produce en la vida del ser humano la desnudez espiritual. El versículo 10, Génesis 3, versículo 10, dice que el hombre reconoce que estaba desnudo y por consecuencia corre a esconderse. ¿Sí? Corre a esconderse. Fíjense 3 reacciones que provoca la desnudez espiritual en el ser humano. Número 1, vergüenza. La vergüenza que produce la desnudez tiene que ver con ya tener conciencia de que algo se ha corrompido, de que algo se rompió. El hombre, hasta antes del pecado, no sabía lo que era la vergüenza. La vergüenza viene a partir de que hay conciencia del bien y del mal. Entonces, la desnudez trae vergüenza, provoca miedo. El miedo viene como consecuencia de ser conscientes de que hay muerte. La consecuencia del pecado siempre es la muerte. Vergüenza, miedo
Y la tercera reacción que provoca la desnudez es ocultamiento, buscar esconderse. Buscar esconderse. El hombre dice, tuve miedo, le dice a Dios, tuve miedo, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Decidí esconderme. Ahora bien, no perdamos de vista que la desnudez espiritual tiene como centro el pecado. No perdamos de vista esto, porque es importante para entender el contexto del mensaje. Entonces, la desnudez espiritual viene como consecuencia del pecado. Mientras el hombre caminó bajo la santidad de Dios, no tenía de qué avergonzarse porque no había nada por qué avergonzarse. Y esto yo quiero que vayamos trazando un paralelismo. Cuando nosotros caminamos en santidad, no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque la cobertura de Dios es santidad. Mientras el hombre estuvo libre de pecado, no tenía de qué avergonzarse porque gozaba de la santidad de Dios, de la plenitud de Dios ahí mismo. Cuando el hombre empezó a ser consciente de que algo había pasado, es cuando se da cuenta que sí tenía algo de qué avergonzarse. El pecado, cuando nosotros lo permitimos en nuestra vida, nos provoca vergüenza, nos provoca miedo y hace que busquemos escondernos. Ahora, fíjense qué locura, ¿no? Porque el hombre decide esconderse de Dios, pero no decide esconderse de sus semejantes, ¿sí? ¿Cuántas veces, y yo vuelvo a lo mismo, trazo un paralelismo acá, una analogía con nuestra vida, cuántas veces nosotros, sabiendo, siendo conscientes de que había algún pecado en nuestra vida, dijimos, no, que no se entere el pastor o que no se enteren los hermanos. Corrimos a esconder nuestro pecado. Inclusive pensábamos que podíamos escondernos del mismo Dios. Eso es lo que hace la desnudez. La desnudez espiritual lleva a que tengamos vergüenza, a que tengamos miedo y a que busquemos escondernos, porque somos conscientes en el fondo de que hay algún pecado que nos molesta, que está ahí, presente. ¿Qué significa estar en términos espirituales, estar desnudos? Primero, significa no tener cobertura. No tener cobertura. Vos querés reconocer a un cristiano desnudo en la vida, te vas a dar cuenta que no tiene cobertura. ¿Y dónde te congregas vos? No sé, no soy de aquí ni soy de allá, te dice. Es como la canción, no soy de aquí, que canta el pastor Alberto Cortés, creo que es el pastor, ¿no? No soy de aquí ni soy de allá, no voy ni vengo, no tengo idea, no, me da lo mismo. ¿De qué iglesia sos? La que me agarre la noche. No importa, pero vos te das cuenta que lo que te está revelando esa persona es que en el fondo no tiene cobertura, está desnudo espiritualmente. La falta de cobertura espiritual lleva a que vivamos en desnudez espiritual. ¿Sí? Entonces, mientras el ser humano no conoció pecado, estaba bajo la cobertura de la misma santidad de Dios. Y como citamos anteriormente, no había nada, no tenía nada de qué avergonzarse. El hombre, mientras estuvo bajo la cobertura de Dios, bajo la cobertura que le brindaba, le proporcionaba la santidad de Dios, no tenía razones, no tenía motivos de qué avergonzarse. No había nada que lo avergonzara. Caminaba bajo la cobertura y la santidad de Dios. Pero cuando pecó, perdió la cobertura que le brindaba la obediencia a Dios. Cuando pecó, pierde voluntariamente, decide el hombre salir de la cobertura de Dios. Estar desnudos significa que por alguna razón hemos perdido voluntariamente la cobertura que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Adán peca y pierde la cobertura que tenía por estar en obediencia a Dios. El pecado generalmente viene porque desobedecemos, porque decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, y cuando desobedecemos perdemos la cobertura que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Cuando pecamos es porque desobedecemos, y cuando desobedecemos perdemos la cobertura de Dios y estamos expuestos a la serpiente. ¿Sí? Pero también esto me habla de la iglesia.
cuando te mueves voluntaria e independientemente a lo que Dios ha establecido para tu bendición, pierdes la cobertura que te brinda la iglesia, el tener pastores que son tu cobertura. Y cuando perdés la cobertura, déjame decirte que estás desnudo espiritualmente. Estás a merced de lo que la serpiente quiera hacer en tu vida. Por eso, vuelvo a hacer énfasis en esto, ser parte del cuerpo a mí me brinda cobertura. Salirme de la cobertura que me brinda el cuerpo hace que yo esté expuesto a lo que la serpiente quiere hacer con mi vida. No es chiste estar formando parte de un cuerpo o no formar parte del cuerpo. No es un agregado que Dios dijo, bueno, si quieren formen parte de un cuerpo y si no quieren no hay ningún problema. No, para Dios es cosa seria. Génesis nos habla de que Dios pensó al hombre, Adán, el primer Adán, este que mencionamos, es una figura de lo que sería Cristo en el Nuevo Testamento. Y Eva es una figura de lo que luego sería la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, perder la cobertura significa salirme del marco que me brinda, primero el tener la cobertura de Dios, segundo, el tener la cobertura de los líderes que Dios ha puesto sobre mi vida y perder la cobertura que me brinda el ser parte de un cuerpo llamado iglesia. Entonces, es importante esto. La desnudez espiritual lo primero que denota es que hay una persona que no tiene cobertura. No tiene cobertura. Esto nosotros lo tenemos que entender. El que es maduro se va a dar cuenta. Tengo beneficios por estar bajo cobertura. Esto es como cuando vos tenés un seguro que te dice, nosotros somos tu cobertura. Vos tenés un accidente en la calle y vos vas a ese seguro y mi viejo, mirá, me pasó tal cosa, vos sos mi cobertura social. Bueno, nosotros tenemos una cobertura superior, que es la que nos brinda Dios, la que Dios pone en la iglesia y la que yo tengo por ser parte de la iglesia. Yo no soy cobertura pastoral de aquellos que no están alineados a la iglesia, de los que no están dentro de lo que es el cuerpo de Cristo llamado comunidad de fe más alto. Yo no soy responsable de las vidas de esas personas, ¿sí? Yo soy responsable de aquellas personas que están bajo mi cobertura, no que dicen estar, sino que realmente están porque forman parte del cuerpo. De esa gente yo voy a dar cuenta. ¿Se está entendiendo? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que vos vengas a la iglesia ocasionalmente no significa que yo sea tu pastor. Para que yo sea tu pastor, vos tenés que estar bajo la cobertura que te brinda mi pastorado, ¿ok? Entonces, pensemos por un momento. ¿Estamos bajo la cobertura de Dios? ¿Estamos caminando bajo la cobertura de Dios? ¿Estamos caminando bajo la cobertura pastoral? No podemos caminar bajo la cobertura de quienes lideran, no podemos decir que estamos bajo la cobertura de Dios. Esto es así. Primero dijimos entonces, estar desnudos espiritualmente significa no tener cobertura. Segundo, significa ser vulnerables. Estar desnudos en términos espirituales nos hace ser vulnerables. ¿Qué significa esto? Que expone nuestra privacidad. A menos que haya alguien que esté muy mal de acá, sale por la calle gritando totalmente desnudo y lo toma como normal. ¿Sí? Pero si nosotros estamos bien de acá, no vamos a salir por la calle diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Ninguno de nosotros lo hace. Tendríamos que estar mal de acá. ¿Sí? Bueno, el desnudo espiritual es aquel que va por la vida exponiendo su privacidad, aunque no logra darse cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado le ha cegado la vista. No puede entender que está desnudo y que está exponiéndose públicamente frente a la gente. Una persona vulnerable es una persona débil, una persona que no tiene forma de defenderse. Una persona vulnerable es una persona que va por la vida exponiendo su privacidad. Nosotros siempre decimos y siempre insistimos en esto. Entiendo que a veces tenemos la necesidad grande de hablar. A veces hay situaciones que nos llevan a justamente a querer hablar lo que nos está pasando. Pero nosotros tenemos que saber
que nosotros debemos ser prudentes a la hora de elegir con quienes hablamos. ¿Por qué? Porque yo, cuando abro mi corazón, me expongo, me transformo en alguien vulnerable, y si yo le conté lo que me está sucediendo a la persona incorrecta, voy a tener problemas, ¿sí? Si yo le cuento a alguien, supónganse, tengo una necesidad enorme de hablar, y voy y le cuento a una persona que le gusta el bla, 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 no voy a necesitar pagar una publicidad en el Río Negro, porque al contárselo a esa persona, olvídate, va más rápido que el tren bala, ¿eh? Entonces se enteró todo el mundo de lo que te estaba pasando. Por eso digo, cuando alguien está desnudo espiritualmente, lo que hace es exponer su privacidad. Algunos viven escondiéndose. ¿Cuál es el problema de esconderse? El problema es que si vos te escondés de mí, a lo mejor no hay ningún problema, entre comillas. Pero la torpeza más grande de Adán fue querer ocultarse de Dios. Si yo peco, a lo mejor puedo esconderme de ustedes. Por vergüenza, por miedo, puedo esconderme de ustedes. Pero la torpeza más grande mía será pensar que me puedo llegar a esconder de Dios. Será pensar que le puedo llegar a ocultar mi pecado a Dios. Así van muchos cristianos por la vida. Saben que han pecado, saben que han hecho algo incorrecto, tienen vergüenza, tienen miedo, pero han decidido esconderse de Dios, entre comillas. No tienen problema en exponerse delante de otros, pero intentan esconder su vida delante de Dios, sabiendo que Dios conoce todo lo que nos pasa. Amén. Eso es una de las torpezas más grandes que podemos cometer. No debemos esconder nuestra vida, aun cuando hayamos pecado delante de Dios. Mucha gente vive así. Se ha dado cuenta que hay algún pecado en su vida y por eso vive escondido. Vive escondido. No quiero que se den cuenta que fallé en esto. No quiero que se den cuenta cuán frágil soy. No quiero que vean cuál es mi debilidad. No quiero exponerme. Me voy a esconder. Ahora, ¿de quiénes te escondes? ¿De la iglesia? ¿De los hermanos? ¿De quién te escondes? ¿De Dios? Es una torpeza pensar que nos podemos esconder de alguien. Si yo puedo, en todo caso, reconocer que me he equivocado en algo y mirar a Dios y decirle, Dios, me equivoqué, no importa después que la gente no perdone mi pecado, no perdone mi falla. Si yo puedo darle la cara a Dios y decirle, Señor, yo sé que me equivoqué, entonces todo lo demás no importa. No queremos que conozcan nuestras debilidades. Nos asusta el hecho de pensar que alguien pueda llegar a conocer nuestras debilidades. Nos asusta. ¿Qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar la gente de la iglesia si se da cuenta que tengo esta debilidad? ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Y estamos más preocupados por lo que pueda llegar a pensar el que está al lado nuestro que por lo que piense Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos de Dios, pero no nos escondemos a lo mejor del que está al lado nuestro. Queremos quedar bien con la gente, pero nos ocultamos de Dios. Tuve miedo, dijo Adán, porque estaba desnudo y me fui a esconder. ¿Y quién te dijo? Ahora lo vamos a ver. Si nosotros logramos entender esta palabra, ¿saben qué? No nos va a importar si alguien ve nuestras debilidades. En todo caso, sabremos lo que tendremos que hacer, pero vamos a dejar de escondernos. Vamos a dejar de estar sin cobertura. Vamos a dejar de ser personas vulnerables para transformarnos en personas que corren a la presencia de Dios cuando se equivocan. Amén. ¿Qué pasaría si en este momento el Espíritu Santo empezara a mostrarnos cosas y empezara a decir, fulano está luchando con esta debilidad, mengano está viviendo esto? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Apagaríamos la cámara? ¿Nos iríamos por miedo, por vergüenza a la exposición? ¿O afrontaríamos con hidalguía y diríamos, Señor, sí, ¿sabes qué? Me estuve escondiendo todo este tiempo de vos, de tu presencia, pero acá estoy. Porque en definitiva lo único que me importa es quedar bien con vos, agradar tu corazón. Lo que diga el hombre, si me comprende y me ama, bien. Y si no me comprende y decide no amarme más, lo voy a entender también. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ayer yo pensaba justamente en esto, ¿no? Estamos tan acostumbrados y vivimos en una sociedad tan exitista que no te perdona la sociedad en la que estamos y sobre todo, y muchas veces dentro de la iglesia,
no te perdona la falla, no te perdona el error. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos tan acostumbrados a escuchar mensajes de éxito y de esto y aquello, y vamos de gloria en gloria, y de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo, y de acá a la luna no paramos, y qué sé yo, mensajes así, todos de ese calibre, cuando alguien de repente dice, me equivoqué, ¿qué pasa? No sabemos cubrirlo. Vemos que está desnudo, vemos que tiene un problema, pero no sabemos cubrirlo. No sabemos cubrir al que falla, no sabemos cubrir al que se cae. Entonces, esa persona, por miedo, por vergüenza y por temor, decide esconderse. Ahora, no solamente pensemos en un tercero, no solamente empecemos a pensar en aquel que no está, pensemos en nosotros. ¿Será que a lo mejor hoy estamos todavía escondiéndonos por miedo, por vergüenza, porque no encontramos todavía la certeza de que Dios nos ame? Es que yo pequé, me equivoqué. Yo no sé si Dios me va a amar. No sé si Dios me seguirá amando con la misma intensidad con que puede amarme. Entonces, versículo 11. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 11. Dice, y Dios le dijo, frente a lo que el hombre le dice, ¿no? En el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios conoce nuestra desnudez. Dios conoce nuestra desnudez. A Dios no le vamos a vender gato por liebre. Dios conoce nuestra desnudez. Dios conoce esa lucha interior con aquella debilidad que estamos teniendo quizá en este tiempo. Nosotros tenemos que sacar el concepto de pecado grande y pecado chico, o de error o de falla. Porque Dios no mide con el pecadómetro que usamos nosotros, ¿viste? Nosotros decimos, esto es un pecado grande, esto es un pecado chico. No, te equivocaste y bueno, volvé a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito que me cubras, necesito nuevamente estar bajo tu cobertura. Yo no podría brindar cobertura a la iglesia si yo no estuviera bajo la cobertura de Dios. De eso tengan la plena seguridad, porque esto es piramidal, baja, de arriba hacia abajo, baja y reviste al cuerpo. Dios conoce nuestra desnudez. Lo que Él quiere saber es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has hecho lo que Dios te dijo que no hicieras? Porque déjame decirte entonces que la desnudez espiritual viene por dos razones. Primero, por oír voces contrarias a la que te brinda cobertura. ¿Quién te enseñó? Le dice Dios a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué voces empezaste a escuchar? Hoy tenés un barullo enorme alrededor, ¿por qué? Porque hay 20.000 voces. Hay gente que sale a hablar de esto y de aquello y no tiene la más pálida idea, porque jamás se ha sentado a descubrir qué es lo que la Biblia dice, pero hablan porque en este tiempo hay que hablar, de eso se trata. Entonces, mucha gente lo que hace es vivir señalando la desnudez ajena. Ah, pero ¿viste lo que hizo? Ah, pero ¿viste el pecado que se mandó? Ah, pero ¿viste? Entonces, si vos escuchás esas voces, lo más probable es que vos te sientas en algún momento también desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te está señalando tu desnudez? ¿Qué voces estás escuchando que te están conduciendo a equivocarte? ¿Qué voces estás escuchando? Es ahí donde empieza nuestro problema. La primera razón, entonces, por la cual viene la desnudez es por oír voces contrarias a lo que te brinda o a la que te brinda cobertura. Dios y tus pastores. Si yo no señalo tu error, no escuches la voz de otro que te está diciendo, ah, pero acá hay... No, tranquilo. Aprendamos entonces a oír correctamente. La segunda razón por la cual viene la desnudez espiritual es por desobedecer. Desobedecer. Quedás desnudo espiritualmente cuando desobedeces. Cuando no haces lo que sabés que tenés que hacer, estás pecando y eso provoca desnudez espiritual. Hay gente que en este tiempo está desnuda espiritualmente, pero no quiere cambiar. Entonces, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Si vas por la vida desnudo, es porque elegiste no tener cobertura. Y la iglesia es una de las fuentes, es una de las coberturas que Dios ha puesto para bendición en nuestra vida. La iglesia, mis queridos, es una bendición. La iglesia es una bendición. Entonces, estamos desnudos espiritualmente cuando no cumplimos con los roles que Dios nos asignó.
Ser parte de una iglesia implica que vos tenés una función, no importa si es grande, chiquita, pequeña, mediana, ancha, grande, alta, flaca, gorda, no importa. Vos tenés un rol que Dios te asignó y si vos no cumplís ese rol, estás desnudo espiritualmente. En la familia, en el hogar, si no cumplimos con ese rol, estamos desnudos. La desnudez es el resultado de la desobediencia, de abrazar el pecado y dejar de lado la cobertura que Dios nos ha brindado. Y ahora te avergüenza el solo hecho de pensar que alguien más pueda llegar a saber de tu desnudez. Por eso hay gente que prefiere esconderse. Hay gente que prefiere huir. No me quiero reunir con los hermanos, no vaya a ser que descubran mi desnudez. La única manera de abandonar ese estado de vulnerabilidad y vergüenza es volviendo a cubrirnos con la gracia que nos brinda el Dios que nos llamó. ¿Amén? Amén. ¿Cómo dejar de estar desnudos espiritualmente? Vamos a ver algunos pasitos que necesitamos o pasos que necesitamos dar para dejar de estar desnudos espiritualmente. Todos en algún momento hemos estado en desnudez espiritual. Todos. Todos en algún momento hemos mostrado al mundo lo que nos pasaba. Todos en algún momento corrimos a escondernos de la presencia de Dios porque entendimos que estábamos desnudos. Todos. No queríamos que Dios nos viera. A lo mejor no nos preocupaba que nos viera el de al lado, pero sí queríamos que Dios no nos viera. Si en este tiempo nosotros estamos viviendo de esa manera, es tiempo de darnos cuenta que Dios nos está esperando para amarnos, para abrazarnos y para darnos una nueva oportunidad. Dios no nos espera para culparnos y condenarnos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Miremos lo que dice el versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez que pasó que el hombre pecó, los ojos de ambos fueron abiertos y empezaron a tener conciencia del bien y del mal. Se dieron cuenta de su desnudez. El pecado rompe ese estado de santidad y de inocencia con el cual Dios nos creó. Por eso cuando caminamos en santidad, pueden venir a decirnos 20.000 cosas, pero nosotros sabemos que no entendemos de qué nos hablan. ¿Por qué? ¿De qué me está hablando este? No, porque vos pecaste. ¿De qué me está hablando? Si hay una cobertura de santidad sobre mi vida, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me acusa? Porque hay un estado de santidad y de inocencia. Ahora, cuando hay pecado, alguien viene y señala nuestra desnudez y lo que hacemos es correr a escondernos, que nadie sepa de nuestra desnudez. Fíjense lo que hace el hombre. El hombre, habiendo entendido que estaba desnudo, se empieza a fabricar delantales con hojas de higuera. Ellos mismos deciden hacerse esos delantales. Principio espiritual. Lo que el hombre perdió en el Edén, solo a través de Cristo lo puede recobrar. Esto es un principio espiritual que sirve para que podamos entender todo lo que viene a continuación. Lo que el hombre perdió en Edén, solamente lo puede recuperar o recobrar a través de Cristo. No hay otra forma. Pero sin embargo, fíjense lo que hicieron Adán y Eva. Pensaron que luego de estar desnudos, ellos mismos, mediante sus obras, podían llegar a tapar o cubrir su desnudez. Ellos dijeron, no, estamos desnudos, vamos a hacer delantales con hojas de higueras. Ellos pensaron que eran sus obras las que podían llegar a tapar esa desnudez espiritual. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Así piensan muchas personas que van por la vida sabiéndose desnudos, pero queriendo cubrirse con sus propias obras, lo que solamente puede ser cubierto por la vestimenta que Dios nos provee, llamada gracia. Mucha gente dice, sí, yo me equivoqué hace 10 años atrás, pero no soy tan mala persona. Obras, mira su conducta. No está pensando en la gracia, está mirando su buen accionar. ¿Qué representan las hojas de higuera? Las hojas de higuera representan negar el pecado, eso es lo que estaba haciendo Adán con Eva. Vamos a hacernos delantales de higuera, dijeron Adán y Eva. Negar el pecado, buscar excusas. Estoy desnudo, pero necesito taparme. Sé que pequé, pero fíjate que el otro día colaboré con esto. Negar el pecado, buscar excusas, hacer sacrificios para agradar a Dios.
buscar soluciones humanas a cuestiones divinas, buscar soluciones sin tener en cuenta a Dios, obras humanas o de la carne. Estos dos pensaron que el error que habían cometido o el pecado que habían cometido lo podían enmendar ellos mismos haciendo alguna obra de bien. No se trata de nuestras obras, no se trata de lo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas o capacidades o habilidades. Se trata de entender que lo que perdimos en Edén solamente por medio de Cristo lo podemos recobrar. No necesitamos nada de lo que mencionamos, que representan las hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez espiritual, la propia o la ajena. Mis queridos, también estamos hablando y pensando en los que vendrán. Va a llegar a la iglesia mucha gente desnuda en términos espirituales. ¿Quiénes van a cubrir su desnudez? Aquellos que hayan entendido que alguna vez estuvieron desnudos también. Porque si nosotros no entendemos que alguna vez estuvimos desnudos y necesitamos de alguien que viniera a cubrirnos, si nosotros permanecemos hoy desnudos, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Junto con el otro le vamos a decir, no nos quedemos acá, vamos a escondernos, vamos a ocultar nuestra desnudez, por vergüenza, por miedo, por temor, vamos a escondernos, que nadie nos vea desnudos. Fíjense en el versículo 21, Génesis 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. El primer diseñador fue Dios. No me vengas con Armani, aunque lo queremos mucho porque es el arquero de River. Nada que ver. Pero bueno, no me venga con, no sé, los modistos de ahora. El primer diseñador, posta, fue Dios. Tomala, anda a buscarla al ángulo. Armani, Versace. Dios dice el texto que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Lo que Dios le estaba diciendo también al hombre es, muchachos, lo que ustedes están queriendo hacer no les alcanza. La buena conducta, las buenas obras que ustedes están queriendo realizar o que han realizado para enmendar el pecado, no les alcanza. Dejen que yo los vista, que yo sé cómo hacerlo. Y cuando Dios nos viste con lo mejor, su gracia, su perdón, su favor, su bendición, su mano sobre nosotros. Y no puede haber serpiente que pueda atacar nuestra vida. Amén. En otras palabras, lo que Dios les está diciendo es: vuelvan a estar bajo mi cobertura. Están desnudos, les ofrezco nuevamente cubrirse con lo que yo les doy. Esto es gracia, esto es el evangelio puro. De eso se trata, de que podamos entender que si estamos desnudos al día de hoy, Dios nos está diciendo: cúbranse, pero no se cubran con las buenas obras, con las buenas intenciones, con sacrificios, cúbranse con lo que yo les quiero dar. Lo que yo les voy a dar o lo quiero dar es lo mejor que ustedes pueden recibir. Amén. La desnudez no se cubre con buenas obras o con obras humanas o con buena conducta, lo que fuere que tenga como centro al hombre. No se trata del hombre. El hombre no puede resolver por sí mismo lo que el propio hombre hizo mal. Necesita de alguien superior, necesita a Dios. Mientras intentemos cubrir o cubrir a otros con buenas ideas de hombres, solamente vamos a incrementar la vergüenza, el miedo, y solo haremos que crezca el deseo de escondernos. ¿Por qué? No vaya a ser que me vean que estoy desnudo. Cuando cubrimos nuestra desnudez o la desnudez ajena con lo que Dios nos da, entonces no habrá manera de que lo puedan rechazar. Dios hoy nos advierte: cubrite o cúbrete, estás desnudo. Puede ser que en algún área de nuestra vida todavía haya desnudez espiritual. Puede ser que en algún punto de nuestra vida todavía nos sintamos vulnerables, expuestos. Hay desnudez. Lo que Dios nos está proporcionando es: vuelvan a cubrirse con lo que yo les quiero dar. Y lo único que puede resolver eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque si el día de mañana llega alguien a la iglesia y vos no estás cubierto, todavía estás desnudo, lo único que vas a hacer es primero señalar la desnudez ajena. Porque el que está desnudo necesita señalar la desnudez ajena para no sentirse tan mal. Pero si vos entendés
Y yo entiendo que alguna vez estuvimos desnudos y que necesitamos de alguien que viniera a cubrirnos, primeramente Dios y luego de alguien más que viniera a cubrirnos. Entonces cuando alguien desnudo venga, ¿sabes qué vamos a hacer? Nosotros mismos vamos a ir y vamos a ofrecer lo que alguna vez nos ofrecieron a nosotros. No vamos a estar siendo señaladores de la desnudez ajena. ¡Ay, mirá, está desnudo! ¡Ay, mirá el pecado que cometió! No, no importa. Cubrite, estás desnudo. Yo también, para tranquilidad tuya, quiero contarte que alguna vez estuve desnudo. Y necesité que alguien viniera y me diera un manto, pero no un manto de hombres, hecho por hombres, no. El manto que brinda la gracia de Dios. Necesité que alguien me brindara lo que Dios quería. Y a partir de ahí transité mis mejores días. Dejé de estar desnudo. ¿Por qué? Porque en todo caso, cuando me volví a equivocar, supe que no tenía que esconderme de Dios. ¿Amén? Yo quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos un momento y que cada uno de nosotros pueda pensar en esta palabra, en este mediodía ya, y que podamos ver si hay algún área de nuestra vida en la que hay desnudez. ¿Hay algún área de nuestra vida en la que todavía estamos desnudos, espiritualmente hablando? En esa área en la que quizá todavía hay desnudez, necesitamos ser cubiertos por la gracia de Dios. Primero, saber que hay una cobertura que Dios ha puesto, que es la iglesia. La iglesia es Cristo mismo, el cuerpo de Cristo. Cristo mismo caminando en la tierra, en este tiempo, expresándose a través de su iglesia. Si hay desnudez, tenés que saber que hay líderes que Dios ha puesto para que te cubran. No tenés por qué estar sin cobertura, pero tenés que estar en el cuerpo. La cobertura es cuando estamos dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo estamos a merced de un león rugiente que busca a quien devorar, que sigue buscando a quien devorar. Pero si hay desnudez, tenés que saber que también hay un manto de gracia que en esta mañana Dios quiere traer sobre nuestra vida, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros. Dios no viene a cubrirte con culpa, Dios no viene a cubrirte con rencor o con enojo, Dios viene y te dice, yo te amo y eso es lo que importa. Dios viene a cubrirte con un manto de gracia, de favor, de perdón, de bendición. Por eso no dudes en exponer tu desnudez en el área en el que sea. Si sentís que hay desnudez en algún área de tu vida, decirle, Señor, yo sé que estoy desnudo todavía en esta área y necesito que me cubras con lo que solamente vos podés darme, con lo que solamente vos podés darme. Esto es el Evangelio, esto es la gracia de Dios expresada a través de esta historia real, verídica, que muestra cómo un hombre puede fallar, pero también nos muestra cómo Dios viene a resolver nuestro dilema más grande. ¿Qué hacemos con el pecado? Bueno, la gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.